Hola, muy buenas. Mi nombre es María Alejandra Porras Rojas y en este video los integrantes de mi grupo y yo vamos a hablarles sobre el tema de la tabla periódica, los elementos que la componen, sus propiedades y las distintas clasificaciones que pueden existir dentro de esta tabla. Todos los integrantes de este grupo formamos parte de la sección 11B. Bien, en primer lugar, vamos a hablar sobre los periodos. ¿Qué son los periodos? ¿Cómo se ubican en la tabla periódica? ¿Y qué nombres reciben o cómo se llaman? Bien, resulta que los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, las filas de la tabla periódica. Los elementos de cada periodo van a tener distintas propiedades, sin embargo, poseen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. En total, la tabla periódica va a tener 7 periodos. A excepción del hidrógeno, podemos decir que los periodos inician con un metal alcalino y terminan con un gas noble. Aquí pueden ver la tabla periódica y les voy a explicar un poco más sobre la ubicación de los elementos en esta. Como dije antes, los periodos van a representar los niveles energéticos, es decir, en cuántos niveles de energía se distribuyen los electrones que tiene un átomo. Entonces, por ejemplo, el hierro, este tiene 4 niveles energéticos, por lo que se va a encontrar en el cuarto periodo, como pueden ver en esta imagen. En cuanto a los nombres de los 7 periodos, podemos decir que el primer periodo, el cual contiene el hidrógeno y el helio, es decir, estos primeros dos que vemos aquí, junto con el segundo y el tercer periodo, estos van a recibir el nombre de periodos cortos. ¿Por qué? Porque el segundo y el tercer periodo constan de solo 8 elementos y el primer periodo solamente de 2, mientras que el resto va a recibir el nombre de periodo largo. ¿Por qué? Resulta que en el caso de los periodos 4 y 5, esos van a poseer 18 elementos y 32 elementos en el caso del periodo 6. El séptimo no tiene los 32 elementos porque está incompleto. Importante mencionar que el periodo 6 y el periodo 7, estos tienen 14 elementos separados. ¿Por qué? Esto se hizo para no alargar demasiado la tabla y así facilitar su trabajo con ella. Familias o grupos. ¿Qué son? Bueno, estos son el conjunto de elementos en la tabla periódica que tienen propiedades y características químicas similares. Y estos están ubicados en filas verticalmente y se dividen en dos grupos, el A y el B. Bueno, se pueden llamar de diferentes formas. Primero, como familia 1A, familia 2A, familia 3A, 4A, familia 5A, 6A, 7A y 8A. Y luego está el del B, que sería familia 1B, familia 2B, familia 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y la 8B, que está conformada por 3, que sería el hierro, el cobalto y el níquel. También lo podemos llamar por el primer nombre del primer elemento que está en las filas. Entonces, por ejemplo, esta sería familia del hidrógeno, familia del berilio, familia del boro y así sucesivamente. Y los podemos llamar también por sus nombres. Entonces sería familia de los alcalinos, familia de los alcalinoterrios, familia de los terrios, grupo de carbono, nitrogenoides, grupo del oxígeno, halógenos y los gases nobles. Hola, mi nombre es Alana Michelle Jiménez Castillo de la sección 11B y a mí me correspondió indicar los elementos representativos de transición y de transición interna. Bueno, como se puede representar en esta tabla, los bloques que están de color azul, esos son los elementos representativos.
El bloque indicado por el color rojo es los elementos de transición. Y por último, el bloque de la parte de abajo, es decir, el que está en color negro, ese corresponde al bloque de transición interna. Buenos días, mi nombre es José Tumaña González y soy de la sección 11B. A mí me toca identificar los elementos en lantánidos y actínidos. Los lantánidos son los que se empiezan a contar a partir del elemento lantano, los cuales serían el cerio, el praseodymio, el neodimio, el prometio, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el erbio, el tulio, iterbio y lutecio. Y luego tenemos los actinios, los cuales empiezan a contar a partir del elemento actinio, los cuales serían el torio, el protactinio, el uranio, neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio, novelio y laurencio. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los elementos transuránicos, que básicamente los elementos transuránicos son aquellos elementos que tienen un número de oxidación inferior al 92. Algunos de ellos son conocidos como elementos transuránicos también. Estos se pueden encontrar en ciertas partes de la Tierra, más que todo con isótopos con vida media larga. Absolutamente todos los elementos son radioactivos. Dentro de la tabla periódica de los elementos transuránicos tenemos el Neptuno, tenemos el einstenio, mendelevio, el fermio, americio, tenemos el novelio, plutonio, americio y estos son los elementos transuránicos que vienen siendo de la rama de los elementos transuránicos, pero tienen su propia definición. Lo podemos definir como un elemento superpesado con un número atómico mayor o igual al elemento pesado. Todos estos pertenecen a la serie de actínidos. Algunos de los elementos que podemos encontrar está el darmstadio, el copernicio, el ferrovio, tenemos el rutherfolio, el borio, el seaborgio, el livermorio, teneso, nionio, entre otros más. Muchísimas gracias por su atención y esta... Los elementos de cuño son grupos de dos elementos que se usaban y se siguen utilizando para acuñar o darle forma a las monedas. Estos elementos son el cobre, zinc, plata, cadmio, oro y mercurio. Buenas tardes. El día de hoy me toca hablarles sobre el tema número 8. El tema número 8 sería el radio atómico y sobre el cambio que sufre el radio atómico. Pues bien, primero vamos con su definición. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es un elemento químico. Es la distancia desde el centro del núcleo hasta la capa más externa de un electrón. También podemos decir que es la mitad de la distancia intranuclear cuando el átomo está formado por un enlace covalente. También podemos decir que el radio atómico es la distancia que separa el núcleo de su electrón más externo, y para obtenerlo debemos de dividirlo y que los átomos sean iguales. Y que también esos dos átomos, cuando los vayamos a dividir, tienen que ser o estar unidos por un enlace covalente. También el radio atómico sufre un cambio, el cual sería que en los grupos el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir, hacia abajo, y en algunos periodos disminuye al aumentar Z. También hacia la derecha, debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones más orbitales más extraños, va disminuyendo hacia el núcleo electrón. Gracias. Yo soy Cristina y voy a explicar la energía de ionización. Para eso voy a ocupar un átomo como el que tengo acá.
Aquí podemos visualizar los protones, que son los rojos, carga positiva, los neutrones, que son los grises, y electrones, que son los azules, de carga negativa. Esta consiste en ser una energía lo suficientemente fuerte, por así decirlo, para poder desprender un electrón de un átomo. En este caso, como podemos ver, debido a la cantidad de protones, 4, según la tabla periódica sería el elemento del berilio, pero al perder un electrón pasaría a tener una carga positiva de +1. Esto también se puede ver de forma más gráfica, en el sentido de que al perder una partícula de electrón, una partícula negativa, quedarían más positivas, lo cual le da una carga positiva. Además, ¿cómo podemos saber qué tanta energía de ionización tienen los elementos? Es fácil. En la tabla periódica, según más arriba y más a la derecha estén localizados estos, van a ser más compatibles para este tipo de energía. Mi nombre es Loriana Castro Hernández de la sección 11B y a mí me corresponde mencionar ejemplos de la energía de ionización. Algunos ejemplos de elementos metálicos con energía de ionización son el cesio con 3.89 electrovoltios, el litio con 5.42 electrovoltios, el aluminio con 5.98 electrovoltios, el uranio con 6.19 electrovoltios, la plata con 7.57 electrovoltios y el zinc, el cual tiene 9.39 electrovoltios. Cabe recalcar que uno de los elementos con menor energía de ionización en toda la tabla periódica es el cesio, con 3.89 electrovoltios. Ahora, elementos no metálicos con energía de ionización son el azufre con 10.36 electrovoltios, el hidrógeno con 13.60 electrovoltios y el helio. El helio tiene 24.59 electrovoltios y es uno de los elementos con mayor energía de ionización en toda la tabla periódica. Un elemento metaloide con energía de ionización, aquí podemos decir que es el bismuto, con 7.28 electrovoltios. La afinidad electrónica es la energía que emite un átomo cuando capta un electrón y se forma un ion negativo o anión. Por ejemplo, cuando un átomo de cloro neutro en forma gaseosa recoge un electrón para formar ion cloro, libera una energía de 349 kJ sobre mol. Entonces, si la afinidad electrónica es la energía liberada al atrapar un electrón, eso quiere decir que el cloro tiene una afinidad electrónica de menos 349 kJ sobre mol. Cuando el valor de la afinidad electrónica es grande, esto indica que se forma un ion negativo estable, y los números pequeños indican que se forma un ion negativo menos estable. Los grupos 6A y 7A de la tabla periódica tienen las mayores afinidades electrónicas, y algunos valores de afinidades electrónicas de los elementos en la tabla periódica no se han podido determinar debido a que electrones con afinidad electrónica positiva no aceptan electrones. Y es por ello que algunos datos de esos no se encuentran en la tabla periódica. Mi nombre es Angie Jiménez Aguilar y soy de la sección 11B. A mí me corresponde explicar qué es la electronegatividad. Para iniciar debemos tener en cuenta estos dos aspectos importantes. Uno de ellos es el enlace químico. Gracias a los enlaces químicos, los elementos que se combinan forman las sustancias, moléculas y compuestos que conocemos. Asimismo, involucran a los electrones de las capas de valencia. Por otro lado, la capacidad que muestra cada elemento de atracción de los electrones de valencia diferente es esta capacidad la que se conoce como la electronegatividad, que por tanto se define como una medida relativa de la capacidad de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones
de valencia cuando forma parte de un enlace químico. Ahora bien, acá se nos muestra la diferencia de electronegatividad. Si es menor a 0.4 se forman enlaces covalentes no polares. Entre 0.4 y 1,7 se forman enlaces covalentes polares y por último, si es mayor a 1,7 se forman enlaces iónicos. Ahora bien, ¿en qué se mide la electronegatividad? La electronegatividad se mide en una escala relativa. Si lo vemos en la tabla periódica, de forma general, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha dentro de un periodo, es decir, filas horizontales en la tabla periódica, y disminuye de arriba hacia abajo dentro de un grupo, las columnas verticales, siendo el flúor el elemento más electronegativo y el cesio el menos electronegativo. Gracias. Mi nombre es Juliana Villachica, soy de la 11B y les voy a explicar algunos ejemplos de lo que es la electronegatividad, que ya sabemos que es la capacidad de un átomo de atraer electrones. Por lo que les voy a dar ejemplos y así se les va a hacer más fácil identificar entre dos átomos cuál sería el más electronegativo. Primero, debemos saber que el flúor es el átomo más electronegativo, por lo que en la tabla periódica nos vamos a ubicar en el que esté más cerca del flúor. Los gases nobles son los electrones más estables, por lo que no los vamos a tomar en cuenta. Ahora les voy a dar dos ejemplos. Entre berilio y oxígeno, a la derecha es oxígeno el que está más cerca del flúor. Y entre arsénico y nitrógeno, verticalmente, nitrógeno se acerca más al flúor, por lo que nitrógeno y oxígeno serían los más electronegativos. Mi nombre es Fiorella Martínez Arroyo, soy de la 11B y voy a explicar el carácter metálico. El carácter metálico en los elementos es la capacidad de perder electrones para oxidarse. Cuando un elemento exhibe una mayor cantidad de las propiedades metálicas, físicas y químicas, mayor será su carácter metálico. La división entre metales y no metales en la tabla periódica es muy clara. Dicho esto, el carácter metálico aumenta en los periodos hacia la izquierda y así en los grupos hacia abajo. Los elementos de metales son los alcalinoterreos y los gases nobles. Dicho esto, algunos de estos ejemplos podrían decirse como el potasio sería el químico con mayor elemento, seguido por el calcio, el sodio, el aluminio, el carbono, el oxígeno y el flúor. Hola, yo soy César Cascante y voy a dar los ejemplos sobre el radio atómico. Como mi compañera explicó anteriormente, el radio atómico básicamente se puede definir como el espacio medio que ocupa un átomo. Que define el radio atómico, los protones y los electrones, numéricamente hablando dentro del átomo. Es decir, si hay más electrones o si hay más protones, va a cambiar el tamaño del radio atómico. Tenemos una carga negativa con otra carga negativa u otra carga positiva con otra carga positiva, ¿qué va a pasar? Se van a repeler. Pero si tenemos cargas opuestas, por ejemplo, una carga negativa con una carga positiva, lo que va a pasar es que se van a atraer. ¿A qué voy con esto? Que si hay una cantidad mayor de electrones en un átomo, la nube electrónica, que es quien contiene a los electrones, se ve obligada a expandirse por la fuerza que emiten estos para repelerse los unos de los otros. Si se tiene menos electrones, lo que va a pasar es que se va a contraer la nube electrónica. Esto, primeramente, porque no tienen que poner tanta fuerza para repelerse los unos a los otros, y también porque los protones que están ubicados en el núcleo junto a los neutrones son una carga positiva. Los neutrones son una carga neutra, pero los protones son una carga positiva que van a atraer los electrones, haciendo que la nube electrónica ocupe menos volumen. Si tenemos más electrones, hay más tamaño, y si hay menos electrones, hay menos tamaño. Tenemos los periodos, que estos son los que van a analizar los protones, los que están en el núcleo. Los periodos son los que están ubicados horizontalmente, y contamos también con las familias, que son las que están ubicadas verticalmente, que estas se van a encargar de analizar los electrones. Entre mayor sea el número que denomina a un periodo, por ejemplo tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7, entre mayor sea el número del periodo, mayor va a ser la cantidad de electrones y por ende van a ser más grandes. Aumenta hacia abajo el número del radio atómico. También tenemos las familias que están ubicadas verticalmente. Es lo que pasa, que la cantidad de protones también indica el número de casilla, es decir, va aumentando de izquierda a derecha. Lo que pasa es que si hay más protones, entonces el tamaño va a reducirse, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, el radio atómico va a aumentar hacia la izquierda, como se muestra aquí. Entonces, aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. Se puede decir que en la esquina superior derecha se encuentran los radios atómicos más pequeños y en la esquina inferior izquierda se encuentran los radios atómicos más grandes. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo directo. Y vamos a comparar el flúor aquí con el calcio, que está aquí. Okay. Ya dijimos que aumenta el radio atómico hacia abajo y hacia la izquierda. Como el flúor está hacia la derecha con una
mayor cantidad de protones y una menor cantidad de electrones, su radio atómico es menor que el del calcio, porque el calcio, a pesar de tener un número mayor de protones, también tiene un número mayor de electrones, porque está en un periodo más abajo que el flúor. El flúor está en el periodo 2 y el calcio está en el periodo número 4. El oxígeno lo vamos a comparar con el radio. El oxígeno tendría un menor radio atómico porque tiene menos protones, pero también tiene menos electrones. Y el radio tiene más protones, pero a su vez tiene más electrones, haciendo que ocupe más espacio y sea más grande. Se podría decir que el número de periodo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el equivalente a capas de la nube electrónica. Si está en la 1, entonces la capa electrónica va a ser 1, y si está en 7, van a ser 7 capas, por así decirlo. Entonces, eso sería los ejemplos, básicamente. La siguiente persona. Hola, mi nombre es Kendall Chávez de la sección 11B y hoy voy a darles algunos ejemplos de lo que es el carácter metálico. Es importante recordar que el carácter metálico se refiere a la capacidad que tiene un átomo para perder electrones y formar cationes con carga positiva. Los elementos metálicos tienen un carácter metálico alto, lo que significa que tienen una baja energía de ionización. Y esto quiere decir que requieren una cantidad relativamente pequeña de energía para perder uno o más electrones y formar los iones positivos. Además, los metales tienden a tener una baja electronegatividad, y esto significa que tienen una afinidad relativamente baja por los electrones y tienden a perderlos con mayor facilidad. Con este gráfico, nosotros podemos definir qué tanto es el carácter metálico de un elemento. El carácter metálico aumenta en los periodos hacia la izquierda y en los grupos hacia abajo. Y los grupos metálicos son los elementos alcalinos, los alcalinoterrios y los gases nobles. Y algunos ejemplos de carácter metálico pueden ser el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el aluminio, el hierro, el cobre, la plata y el oro. Esto porque estos elementos tienen una baja energía de ionización y una baja electronegatividad, lo que les permite perder electrones con facilidad y formar los iones positivos. Además, los metales suelen ser buenos conductores de calor y electricidad, tienen un brillo metálico y son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio.